Hola, buenos días. Ya estamos aquí en el año 2021. Empezamos bien, decimos lo primero, feliz año nuevo. Esta es la primera clase del 2021 y esperamos que este último mes del curso pues os vaya bien y todo el trabajo que tenéis este mes, que supongo que se habrá acumulado algunas cosillas, pues lo saquéis adelante. Este es el ejercicio 11, por ejemplo. Bueno, supongo que lo que es la primera parte, que es representarla mediante árbol, no habréis tenido dificultad. Básicamente lo que hay que hacer es pues identificar cuáles son los distintos conectivos y tener en cuenta que debajo de cada conectivo binario pues hay dos hijos. Entonces, por ejemplo, esta fórmula, pues el árbol sintáctico, que es el que mejor ayuda a ver cuál es la forma que tiene realmente la fórmula, pues sería este. Tenemos un sí solo sí, que sería el conectivo principal, y debajo de él pues está el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado izquierdo tendríamos una implicación que a su vez tiene pues un lado izquierdo y un lado derecho, que sería eso de ahí. Y en el otro lado del sí solo sí hay una conjunción y debajo de esa conjunción dos implicaciones, esta y esta. P1 y Q, P2 y Q. Bueno, recordad que esto ya os lo dije, estos conectivos los vamos a estudiar justamente en el tema siguiente. Para este ejercicio lo único que había que saber es que todos los conectivos que aparecían aquí eran conectivos binarios, ¿vale? Lo cual quiere decir que debajo de cada conectivo, da igual el conectivo que sea, pues tiene que haber un lado izquierdo y un lado derecho. Aunque luego veremos que algunos de esos operadores son conmutativos, por ejemplo el sí solo sí o la conjunción, otros operadores no son conmutativos. Por eso el orden importa y por eso aquí lo que estamos utilizando es árboles con raíz ordenados, porque el orden que ocupa cada hijo es importante. Bueno, eso respecto de la representación en árbol. A partir de ahí lo que obtenemos son las representaciones en orden previo, es decir, considerando que los operadores se ponen antes que los dos operando, o en orden posterior, que es justo lo contrario. El conectivo se pone después de los operandos. ¿Vale? Una forma de hacerlo es simplemente cogiendo cada una de las subfórmulas, empezamos desde abajo, y cada una de esas subfórmulas las escribimos de esa manera, o bien poniendo el conectivo delante, o bien poniendo el conectivo después, ¿no? Por ejemplo, pues esta de aquí sería P2 implica Q, pues sería implica P2Q. Y esta de aquí sería P1Q implica. Y a partir de ahí vamos subiendo, añadiendo los conectivos que tenemos que ir poniendo. Pues por ejemplo aquí, como tenemos después una conjunción, pues simplemente pondríamos la conjunción delante. Aquí es importante lo que os decía de que cada operador tiene que tener un número determinado de hijos y por eso podemos prescindir de los paréntesis. Como sabemos que la conjunción tiene dos hijos, pues uno será este y otro será este. Si pudiera tener dos o tres, pues podríamos tener dudas, pero como sabemos que tiene dos hijos, pues no queda más remedio que sean esos dos y por lo tanto podemos prescindir de los paréntesis. Eso lo podemos hacer tanto en orden previo como en orden posterior. Pero también os dije que la forma mejor de hacerlo y a la que yo recomendaba que aprenderéis a hacer era recorriendo el árbol según lo que nos indica el orden previo y el orden posterior. Entonces a mí me gusta poner un pequeño esquema de qué es lo que significa eso en una fórmula pequeñita. O sea, qué significa eso en una fórmula P implica Q. ¿Cómo escribimos eso en orden previo? Pues para escribirlo en orden previo lo que hacemos es recorrer primero en profundidad los nodos de este árbol y cuando decimos primero en profundidad, en este caso nos referimos yendo de izquierda a derecha, con lo cual el recorrido que haríamos sería este. Nos vamos pegando siempre a la izquierda, cuando no podamos seguir hacia abajo, volvemos hacia arriba, buscando el primero que todavía no hayamos terminado.
En este caso sería este. Ese sería el recorrido en orden previo, que como veis vamos primero en profundidad, de izquierda a derecha. ¿Y cómo lo escribimos? Pues de izquierda a derecha. ¿Qué es lo primero que nos encontramos? La implicación. ¿Qué es lo que nos encontramos después? La P. ¿Qué es lo que nos encontramos después? La Q. Implica P y Q. Ese recorrido en orden previo. En el orden posterior, también es un recorrido primero en profundidad, pero en lugar de ir buscando el primero que queda a la derecha, lo que vamos a hacer es buscar el primero que queda a la izquierda. Con lo cual, en este caso, el recorrido lo haríamos así. También iríamos buscando el primero en profundidad y cuando no podamos seguir más abajo, volvemos hacia arriba hasta el primero que nos hayamos quedado pendiente. Y en este caso, en lugar de escribir de izquierda a derecha, lo escribimos al revés, de izquierda a derecha. Aquí escribimos en este orden y aquí escribimos en el orden inverso. Es decir, primero escribiríamos la implicación, que es lo primero que nos hemos encontrado, después escribiríamos el Q, que es lo siguiente que nos hemos encontrado, y finalmente escribiríamos la P, que es lo último que nos hemos encontrado. Vamos entonces a hacerlo completo en este ejercicio. Empezamos por el orden previo. Lo voy a marcar primero aquí y luego ya vamos escribiendo el recorrido. En el orden previo empezaríamos primero en profundidad, siempre pegándonos más a la derecha. Con lo cual, primero encontraríamos la doble implicación, disyunción y el P1. El P1 ya es una hoja, nos indica que tenemos que subir hacia arriba y buscamos lo primero que no hayamos completado, que sería este P2. Como ya no podemos seguir más hacia abajo, subimos hacia arriba y buscamos lo primero que no hayamos escrito, que sería este Q. Como ya no podemos ir más hacia abajo, volveríamos hacia arriba, buscando lo primero que no hayamos completado, que sería este hijo. Nos encontraríamos la conjunción, la implicación y el P1, siempre pegándonos más a la izquierda. Como ya no podemos ir más hacia abajo, pues subimos y lo primero que nos encontramos sería esta hoja, que la completamos. Como no podemos ir más hacia abajo, volvemos a subir para buscar el hijo que nos habíamos quedado pendiente, concretamente este hijo de la conjunción, con lo cual empezamos otra vez a bajar, P2 y volveríamos hasta subir hasta llegar a Q. Si tenemos claro cómo hacemos este recorrido, ahora lo único que tenemos que hacer es ir escribiendo los conectivos en el orden en el que nos hemos ido encontrando. Entonces, ¿qué es lo primero que nos habíamos encontrado? El sí solo sí. Después la implicación. Después la disyunción. Después el P1. Después habíamos subido para buscar el P2. Después habíamos subido, habíamos bajado una implicación para encontrarnos la Q. Habíamos vuelto a subir para encontrarnos esa conjunción, implicación, P1 y luego otra vez habíamos vuelto a subir para buscar esa Q. Luego habíamos vuelto a subir para buscar el hijo de la derecha de esa conjunción. Volvíamos a bajar para encontrarnos esa implicación. Volvíamos a bajar para encontrarnos P2 y volvíamos a subir para buscar el Q. Ese es el recorrido en orden previo. O escribir la fórmula en forma prefija. Los conectivos van antes que las subfórmulas. Bueno, pues ahora vamos a repetir lo mismo, pero con el orden posterior. Entonces, como decía, ahora lo que hacemos es empezar, pero pegándonos a la derecha. En lugar de a la izquierda, a la derecha. Y el recorrido es lo mismo, pero simplemente de forma simétrica. Le iríamos bajando, conjunción, implicación, y cuando llegamos a la Q, que no podemos seguir bajando, pues subimos para buscar el primer hijo pendiente, que era el P2. Como no podemos seguir bajando, subimos hasta buscar el primer hijo que nos hubiéramos quedado pendiente, que era esta implicación, y bajamos buscando la Q, subimos y buscamos la P1. Como ya no podemos seguir bajando, volvemos a subir y ahora tenemos que llegar hasta esta rama, que era la que nos quedaba por recorrer. Y bajamos pegándonos a la derecha, con lo cual nos encontramos primero con la Q, al subir bajamos y nos encontramos con la disyunción, bajamos y nos encontramos con el P2 y al volver a subir y bajar terminamos en el P1. Voy a hacer lo mismo de antes, pero ahora voy a escribir de derecha a izquierda, pero de alguna manera
voy a hacer lo mismo. Entonces empezamos por el sí solo sí, pero ahora voy a ir escribiendo de derecha a izquierda, en sentido contrario. Después nos encontramos con la conjunción, después nos encontramos con la implicación, después nos encontramos con el Q, después nos encontramos con el P2, subimos y nos encontramos con la implicación, después nos encontramos con la Q, volvemos a subir para bajar en esa implicación, nos encontramos con el P1 y ahora volvemos a subir completamente hasta la raíz para encontrar el hijo de izquierdo de la doble implicación. Con lo cual ya estamos en esta implicación, bajamos a la Q, volvemos a subir para buscar esta disyunción, bajamos P2 y volvemos a subir para encontrarnos con el P1. Y ese sería cómo nos quedaría en orden posterior, o lo que es lo mismo, escribiendo la fórmula en forma post-fija. Yo más con su fórmula en este. O sea, primero estas tres formulillas, luego ya, que sería, mirando aquí, sería esta. Luego, como le añadimos la Q, pues después de esta ponemos la Q y luego ya la implicación. Con lo cual, esa sería esa parte de ahí, efectivamente. Luego haríamos estas dos de aquí, que las unimos con esta conjunción. Y finalmente todo esto y todo esto, que se une con el sí solo sí. Las dos formas también, es decir, se puede hacer de las dos maneras. Este recorrido, primero en profundidad, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, se correspondería más con lo que habría que implementar en el ordenador, que lo que vamos a decir, ya también lo mencionaré alguna vez en el tema siguiente, vamos destruyendo las fórmulas, quitamos esto, nos quedamos con esto, seguimos hacia abajo, seguimos hacia abajo. Es más bien cómo se construyen las implementaciones sobre lenguajes. Pero bueno, como lo que se trata es de entender el orden previo y el orden posterior, cualquiera de las dos formas es correcto. ¿Vale? Del único tipo de ejercicio que no hice antes de las vacaciones fue precisamente el algoritmo de Dijkstra. Entonces, voy a hacer uno de los dos, ¿vale? Y luego vemos la pregunta. Pues, por ejemplo, el 15. El algoritmo de Dijkstra lo que hace es buscar caminos más cortos, ¿vale? En este caso nos pide el camino entre A y Z. Pero realmente el algoritmo de Dijkstra, lo habréis visto en los apuntes, realmente lo que hace es calcular el camino más corto desde el que empecemos, en este caso vamos a empezar desde A cada uno de los vértices. Entonces realmente en este nos pide el de Z y va a dar la casualidad de que Z es el último en que nos encontramos. Pero también nos vamos a encontrar en el camino, por ejemplo, el camino desde A hasta G. ¿Vale? También nos vamos a encontrar con el camino más corto desde A hasta G. Lo que pasa es que al final lo que vamos a quedarnos es con el que nos pida. Lo digo porque algunas veces os pediré en algún ejercicio, os pido, encuentra el camino más corto, por ejemplo, entre A y Z, pero también entre A y F. Bueno, pues simplemente quiero que en todo el proceso me destaquéis esos dos. Pero realmente el algoritmo de Dijkstra da todos los caminos desde A cada uno de los vértices. Nos paramos en el que nos interesa. Si el que nos interesa es el último, pues tendremos que llegar hasta el final, pero puede ser que el que nos interesa sea en el tercer paso, ¿vale? Bueno, entonces, como en este vamos a empezar en A, pues lo que vamos a hacer realmente es calcular los caminos hasta B, hasta C, hasta D, hasta E, hasta F, hasta G y hasta Z. Todos los caminos más cortos hasta cada uno de ellos. Voy a poner la tabla. Aquí voy a escribir el camino que vamos a ir construyendo. Lo ponemos aquí. Y en esta primera columna pues vamos a ir poniendo los vértices que vamos añadiendo. Es decir, los vértices a los que ya hemos encontrado un camino más corto. Bueno, pues lo primero que hacemos es escribir cuál es la distancia que hay desde A hasta cada uno de estos vértices. En este primer paso tiene que ser por aristas, porque todavía es en el primer paso. Por lo tanto, en este primer paso lo que hacemos es ir directamente desde A hasta B, es decir, longitud de las aristas. Con lo cual solamente podemos ir desde A hasta B, que tiene longitud 16, desde A hasta B, que tiene longitud 16, desde A hasta C, que tiene longitud 10, y desde A hasta D, que tiene longitud 5. El resto de los vértices todavía no los podemos alcanzar. Entonces, bueno, en el algoritmo de Dijkstra, pues lo habitual es escribir un infinito para indicar
pues que la distancia es infinita, ¿vale? Simplemente porque como luego vamos a ordenar, pues se supone que la distancia infinita es la mayor que hay, ¿vale? Realmente aquí lo que quiere decir es que podemos alcanzar B, C y D, pero estos 4 todavía no los podemos alcanzar. Y cuidado, hay que añadir una cosita más, que por ejemplo en el algoritmo de Prim no nos hacía falta porque no encontrábamos el camino, pero aquí sí nos hace falta decir que este 16 es la distancia que hay desde A hasta B pasando por A. La distancia que hay desde A hasta C pasando por A. Desde A hasta D pasando por A, ¿vale? En este primer paso no significa nada realmente, pero en los pasos siguientes sí va a significar, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuál es el camino más corto de estos tres? Pues lo más corto es ir desde A hasta D. Por lo tanto, ya tenemos el camino más corto para ir desde A hasta D, que es ir directamente desde A hasta D. Ese sería el camino más corto desde A hasta D. Ya no vamos a encontrar un camino más corto desde A hasta D. Demos las vueltas que le demos. Ese va a ser el más corto. Pero todavía no sabemos qué ocurre con los otros 6 vértices, ¿vale? Siguiente paso. Como ya tenemos el camino más corto desde A hasta D, recalcular la distancia que hay desde A hasta cada uno de los otros vértices, pero pasando por D. Porque como ya hemos calculado la distancia más corta hasta D, pues vamos a ver cuál es ahora la distancia desde A cada uno de los vértices, pero pasando por D. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo de antes, ver qué distancia hay desde D hasta cada uno de los vértices y sumarle la distancia desde A hasta D. Por ejemplo, ¿desde D podemos ir hasta B? No, porque no hay una arista desde D hasta B. Por lo tanto, lo que teníamos antes para B sigue siendo lo mejor que podemos hacer. Distancia 16 pasando por A. Fijaros que seguimos poniendo la A, porque no hemos mejorado lo que teníamos de antes. ¿Podemos ir desde D hasta C? Pues sí, desde D hasta C podemos ir y tiene distancia 4. Si de D hasta C mide 4 y desde A hasta D mide 5, quiere decir que ahora podemos ir desde A hasta C con distancia 5 más 4 igual a 9, pero pasando por D. Ese es el paso importante en la actualización de los números. Vuelvo a repetir. Sabíamos que desde A hasta D vamos con distancia 5. Y ahora lo que vemos es que desde D hasta C podemos ir con longitud 4, peso 4. Con lo cual, para ir desde D hasta C, pues vamos primero a D, 5 más 4, 9. Eso es lo que significa ese 9. 5 más 4, 9. Y ponemos como su índice D para recordar que el vértice anterior tiene que ser el D, que es este que hemos añadido. ¿Vale? Seguimos. ¿Podemos ir desde D hasta E? Pues sí. Desde D hasta E podemos ir con distancia 15. Con lo cual, ¿podemos ir desde A hasta E ahora? ¿Pasando por D? Sí. De A a D, 5 más 15, 20. Con lo cual, ahora ya sí podemos ir hasta E. Con distancia 20, pasando por D. ¿Desde D hasta F podemos ir? No. Por lo tanto, seguimos sin poder ir desde A hasta F. ¿Desde D a G podemos ir? Tampoco. El G está aquí arriba, tampoco. Y desde D hasta Z tampoco. Con lo cual, ni el G ni el Z lo podemos alcanzar todavía. Con lo cual, esas son las nuevas distancias que hemos recalculado, ¿vale? De A a B, distancia 16 pasando por A, de A a C, distancia 9 pasando por D, y de A a E, distancia 20 pasando por D. ¿Vale? ¿Cuál es la más pequeña de todas? El 9. Es decir, ya tenemos el camino más corto desde A hasta C. Y resulta que el camino más corto desde A hasta C mide 9 y pasa por D. Con lo cual ahora ya hemos añadido el vértice C. Ya tenemos el camino más corto al vértice C. Y repetimos, nos sigue quedando pendiente ir a B, E, F, G y Z. Con lo cual tenemos que recalcular o tenemos que calcular cuáles son los caminos
que hay desde A hasta cada uno de los vértices, pero ahora pasando por C. Con lo cual ahora vamos a volver a mirar si podemos unir C con cada uno de los vértices que nos quedaban pendientes. Pues C con B. ¿Podemos ir de C a B? Sí, con distancia 2. Pues 2 más 9, 11. Pues resulta que ya podemos ir a B con distancia 11, pero pasando por C. El C y el D obviamente ya no los tenemos que mirar, ya solamente miramos los pendientes y pasamos al E. Del C al E podemos ir, con distancia 10. 10 que tenemos ahora, más 9 que tenemos de antes, 19. 19 pasando por C. Naturalmente pongo el 19C porque 19 es más pequeño que 20. Si aquí me hubiera salido 21, hubiera puesto 20. Siempre la distancia más corta. De C a F, ¿podemos ir? Podemos ir. Con distancia 12. 12 más 9, 21, a través de C. De C podemos ir a G, de C a G no podemos ir. Y de C a Z tampoco tenemos arista. Con lo cual, tanto la G como la Z seguimos sin poder alcanzarlas. De esos tres caminos que hemos recalculado, ¿cuál es el más corto? Este. Por lo tanto, ya tenemos el camino más corto desde A hasta B. Y resulta que el camino más corto desde A hasta B viene del camino que hubiéramos encontrado hasta C. Lo que os decía antes, ¿qué es lo que copio ahora? Pues el camino que tenía hasta C. A, D, C. A, D, C. Es el camino más corto que hay desde A hasta B. Y mide 11. Con lo cual ya hemos añadido B. Fijaros que los vértices no se van añadiendo en el orden ni lexicográfico ni nada. Es el orden que nos va marcando la distancia más corta. Hemos añadido primero D, luego hemos añadido C y ahora añadimos B, ¿vale? Y luego añadiremos uno de los 4 que queda pendientes. Ahora tenemos que buscar las distancias desde B hasta E, F, G y Z y ver qué es lo que ocurre. De B a E no puedo ir, ¿vale? Como de B a E no tengo arista, lo que tenía antes de B, E lo mantengo. Con lo cual, el camino de B a E es el que tenía de antes, no lo puedo mejorar. De B a F, que mide 4, 4 más 11, 15, pasando por B. De B a G hay arista, que mide 6. No teníamos nada de antes, con lo cual 6 más 11, 17, pasando por B. Y de B a Z no hay camino, no hay arista, por lo tanto, la Z seguimos sin poder llegar a ella. Ya completamos el siguiente camino más corto, que es 15, 19, 15, 17, pues el más pequeño es 15. Con lo cual, hemos encontrado el camino más corto desde A hasta F, pasando por B. Es decir, ahora llegamos a F desde B. Con lo cual, lo que decía antes, delante del B copio el camino que teníamos hasta B. A, D, C, B y F. Me pregunta Rocío, ¿de B a E no sería infinito porque no hay arista? No, porque de B a E efectivamente no hay arista, con lo cual de B a E no puedo llegar. Pero yo no estoy yendo de B a E, yo realmente estoy yendo desde A hasta E. Entonces lo que estoy viendo es qué caminos he encontrado para ir desde A hasta E. Y yo ya tenía un camino desde A hasta E, que era este. Bueno, había encontrado ya 2. Había encontrado uno desde A hasta E pasando por D, que medía 20, y he encontrado uno pasando por C, que medía 19. Este infinito, ¿qué es lo que significa? Que no tengo todavía ningún camino. No he encontrado ningún camino pasando por ningún sitio. Es decir, estos infinitos es lo que significa. No significa que no tenga una arista. En particular no tengo arista, pero significa algo más. Significa que no he encontrado todavía ningún camino que me lleve desde A hasta F. No he calculado ningún camino que me lleve desde A hasta F. Mantenemos el camino que hubiéramos encontrado anteriormente, correcto. Por eso, fijaros que de aquí del 20 he pasado al 19, pero del 19 he mantenido el 19 porque él tenía. Eso también nos pasó aquí, que del 16 mantuve el 16A porque no había encontrado un nuevo camino desde A hasta B, efectivamente. Ahora ya tenemos un camino hasta F, por lo tanto añadimos la F.
Y ya solamente nos quedan 3 vértices por alcanzar. Como veis, en cada paso calculamos menos cosas porque ya vamos añadiendo vértices. Con lo cual ahora vamos con F. FE. ¿Podemos ir de F a E? Pues de F a E sí podemos ir y la distancia es 3. Con lo cual 3 más 15, 18. Con lo cual mejoramos lo que teníamos de antes con una distancia 18 pasando a través de F. De F a G. ¿Podemos ir de F a G? Pues sí, podemos ir de F a G con distancia 8. 8 y 15, 23. Este es el punto importante. ¿Tengo que poner aquí 23 pasando por F? Vamos a pensar que es lo que estamos haciendo. Lo que estamos buscando es encontrar el camino más corto desde A a cada uno de los vértices, en particular desde A hasta G. Antes habíamos encontrado uno que medía 17 y ahora hemos encontrado uno que mide 23. Pues como estamos buscando el camino más corto, pues obviamente este no nos interesa. Nos quedamos con el anterior. Por lo tanto, aquí, en lugar de escribir 23, lo que escribimos es lo mismo de arriba. 17B. Prevalece el camino más corto. Fijaros que en cada columna los números tienen que ir decreciendo. Bueno, por eso decía lo de antes del infinito. Infinito, 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 17. Bueno, pues debajo del 17 puedo poner o 17 o 16, pero no puedo poner 18, 19, 20. Siempre tengo que poner uno más pequeño. 20, 19, 18. 16, 11, 10, 9. Aquí el 5 era el primero, pues nada más. Siempre tienen que ir los números decreciendo. Importante. Y ya solamente nos quedaba de F a Z. También podemos ir y mide 16. 16 más 15, 31 pasando por F. Con lo cual ya hemos recalculado las distancias, o mejor dicho, hemos calculado las distancias a través de F y ya podemos elegir la siguiente más corta. Y en este caso la siguiente más corta es esta, 17, la distancia a G, que era 17, pasando por B. Con lo cual ya hemos llegado a G y venimos, y fijaos aquí, también se ve bien en este paso porque nos hace falta mantener el subíndice. Incluso podría haber venido de más arriba, nos ha venido justo de arriba. 17, ¿cómo? Pasando por B. Por lo tanto, tenemos que venir de B. Y lo que hago es copiar ahora el camino que teníamos hasta B. A, D, C, B. A, D, C, B y G. Y ya tenemos el camino más corto a G. Bueno, ya solamente nos quedan dos. Hemos añadido la G con distancia 17 y ahora vamos a ver si podemos ir de G a E. De G a E no hay arista, por lo tanto el camino que teníamos hasta E se mantiene. 18 pasando por F. Y de G a Z, si hay arista, que mide 7. 7 más 17, 24. 24 es más pequeño que 31, sí, por lo tanto 24 a través de G. Por lo tanto, ahora el camino más corto que hemos encontrado es el de A hasta E, que mide 18. Con lo cual vamos hasta E, viniendo de F, por lo tanto tengo que copiar el camino que teníamos hasta F. A, D, C, B, F. A, D, C, B, F y E. Y ya solamente nos queda ver si hay algún camino hasta Z más corto de 24, viendo si pasando por E encontramos un camino más corto. ¿Hay alguna arista desde E hasta Z? Pues sí, hay una arista desde E hasta Z que mide 5. 5 y 18, 23. Pues sí, efectivamente hemos conseguido un camino más corto hasta Z pasando por E. Con lo cual ya aquí ya terminamos porque ya hemos encontrado el último camino que nos faltaba, que era hasta, y además el que nos pedía el ejercicio, que era desde A hasta Z, y en este caso venimos desde el camino que habíamos encontrado hasta E, es decir, justo el que está aquí arriba. A, D, C, B, F, E y Z. Ese es el camino más corto desde A hasta Z, que fijaros, no contiene todos los vértices, ¿vale? No pasamos por G, no tiene por qué pasar por todos los vértices. Dudas que suelen surgir aquí y por lo tanto que hay que tener cuidado. Bueno, primero vuelvo a insistir en esto, en cada columna los números tienen que ir decreciendo, ¿vale?
Los caminos que encontremos no tienen por qué contener a todos los vértices, ¿vale? Pues mirar los primeros. ¿Cuál es el camino más corto desde A hasta D? Pues la arista AD, obviamente no pasa por ningún sitio. Es verdad que simplemente pues porque hagáis más pasos, normalmente solemos preguntaros por el camino más largo, por el vértice más lejano. Y lo normal es que si no pasa por todos, pase por casi todos. Pero eso simplemente porque nosotros normalmente os vamos a preguntar si os ponemos este algoritmo, pues para que no terminéis en 1 o 2 pasos, sino que veamos que efectivamente sabéis qué es lo que ocurre. En cada paso encontramos un camino más corto. Es decir, aquí no solamente hemos encontrado el camino más corto desde A hasta Z, hemos encontrado el camino desde A hasta Z, hasta E, hasta G, hasta F, hasta B, hasta C y hasta D. Hemos encontrado los caminos más cortos desde A hasta cada uno de los vértices, ¿vale? El ejercicio nos preguntará 1, o nos preguntará 2, o nos preguntará 3, o nos interesarán todos. Pero en cada paso encontramos uno de los caminos. Puede haber más de una solución. También pasa con prim. Es decir, el camino no tiene por qué ser único. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Por ejemplo, imaginaos que aquí cuando hemos puesto 15b, pues en lugar de 15b hubiera sido 21b, ¿vale? Que nos hubiera quedado 21c en el paso anterior y ahora al calcular nos hubiera vuelto a salir 21b. ¿Cuál tenemos que poner? ¿El c o el b? Da igual. Podéis poner 21c o 21b. Quiere decir que el camino que vamos a encontrar va a medir lo mínimo posible. Es decir, la distancia va a ser la misma, pero vamos a encontrar dos caminos. Uno que va a pasar por C y otro que va a pasar por B. ¿Las dos soluciones son correctas? Sí. Es decir, si los dos números son iguales, podéis elegir el que queráis, ¿vale? Por lo tanto, puede haber más de una solución. Otro caso en el que pueden salir dos alternativas. En cada fila tenemos que elegir el número más pequeño. Aquí el 5 era el más pequeño, el 9 era el más pequeño, el 11 tal. ¿Vale? Puede ocurrir que en una misma columna nos salgan, en una misma fila, nos salgan números repetidos. Yo que sé, aquí nos podía haber quedado 19C y 19. Y 19, o sea, 19 para la columna del E y 19 para la columna del F. ¿Cuál elegimos? El que queráis. Es decir, los dos son pequeños. Por lo tanto, elegimos cualquiera de los dos. Ahí hay otra posibilidad. En un caso vamos a encontrar un camino antes y otro camino después. E incluso podemos encontrar caminos distintos. Por lo tanto, a igualdad de números, elegimos el que queramos. Tanto en fila como en columna. Sí. Ahí. Vale. Efectivamente, sí, correcto. Este era, sí, yo creía... exactamente. Efectivamente. Aquí ya ves, en esta fila nos salían 2 cuatros, a la C y a la F. Podéis elegir el que queráis. Yo aquí he elegido la C. Podéis haber elegido la F. Si os fijáis, si el que haya elegido la F, seguramente en el paso siguiente habrá elegido la C. Porque como los dos miden 4, a no ser que alguno de estos caminos, lo normal es que primero elija uno y el otro. ¿Por qué? Porque si el 4 ya era el más pequeño, el siguiente va a salir sumando. Por lo tanto, difícilmente vamos a poder rebajar menos de 4. O sea que si aquí ya teníamos un 4, en el paso siguiente todos los números tienen que ser mayores que 4. No pueden ser más pequeños que 4. ¿Por qué? Porque todos los obtenemos sumando 4 más algo. Por lo tanto, cuando en una fila nos salen dos números repetidos, da exactamente igual cuando elijáis primero, porque en el siguiente vais a elegir el otro. Pues el que haya elegido aquí este, en el siguiente ha elegido este. Y lo único que ha cambiado es ese orden, ¿vale? O sea, no cambia nada. El resultado siempre es el mismo. Pueden cambiar los caminos, pero no las distancias. ¿Vale? No poder. He encontrado de una manera me sale 4 y de otra me sale 5. Imposible. ¿Vale? Si es mínimo, es mínimo. ¿Qué es lo que nos pedían los segundos apartados? ¿Vale? Tener en cuenta que en los exámenes la cosa no es tan obvia, ¿vale? Bueno, muchas veces en el examen nos preguntamos o uno o el otro, no os preguntamos los dos, ¿vale? Tenéis que elegir el adecuado. En los segundos apartados de todos estos ejercicios, no os preguntamos por un camino, sino que os preguntamos por renovar toda la red, o no toda, sino parte de la red. Es decir, no buscamos caminos, sino renovar una parte de la red. Todos los enunciados son similares. Lo que queremos renovar es una parte de la red, pero aún así que esa parte renovada nos permita mantener la conexión entre todos los vértices. Entonces, lo estoy poniendo a voleo, ¿eh? Por ejemplo, si renováramos esa red
podríamos ir de un punto a otro punto pasando solamente por red renovada, sí. De la A a la Z, voy. De la A a la G, voy. De la A a la D, de la A a la C. Es decir, este árbol, que es lo que estamos construyendo, me permite ir desde un vértice a cualquier otro, desde el B hasta el E, desde un vértice a otro, pasando solamente por esos tramos renovados. Por lo tanto, en este caso no estoy encontrando un camino. No me dice busca un camino desde A hasta Z, desde B hasta E. No, me dice renueva parte de la red. Lo que estamos encontrando es un subgrafo que tiene que contener a todos los vértices. Fijaros lo que os he dicho. En Dijkstra no tiene por qué contener a todos los vértices, mientras que aquí sí tiene que contener a todos los vértices. En Dijkstra tengo que encontrar un camino. Aquí no tiene por qué ser un camino. Puede ser un subgrafo que contenga todos los vértices. Lo que va a ser realmente es un árbol. Por lo tanto, en cada caso me está preguntando cosas distintas, pero lo que más marca la diferencia es que en Dijkstra me pide un camino desde un punto hasta otro. Fijaros que en el segundo apartado no mencionamos ningún vértice. Como mucho podría mencionar uno, ¿vale? Porque muchas veces podemos decir que el nodo central, lo que sería en la red ferroviaria, que sería Madrid, y queremos ir desde A hasta todos los sitios de tal, una red que renueve tal. Entonces, algunas veces destacamos la raíz de ese árbol, pero lo normal es que no haga falta destacar esa raíz, porque como es un árbol, cualquier vértice puede funcionar como raíz. Cuando busco un camino, lo que utilizamos es Dijkstra, y cuando lo que renovamos es una parte de la red que me permita mantener conectados todos los vértices, lo que aplicamos es prim. Por lo tanto, lo que me preguntaba Lucía, pues en los apartados B, porque realmente los ejercicios lo hemos repetido, pues lo que hay que hacer es aplicar el algoritmo de prim. Porque ahí lo que ya buscamos es, de todos los posibles árboles generadores que pueda encontrar aquí, árboles que contengan a todos los vértices, cuál es el que la suma total de las aristas es la menor posible. Y eso me lo da el algoritmo de prim. Claro, en este caso, se pueden confundir los dos, bueno, se pueden confundir los dos, porque claro, es verdad que cuando he hecho prim, por ejemplo en este ejemplo, pues tengo caminos desde A hasta cada uno de los vértices, ¿vale? Como decía antes, desde A hasta D, desde A hasta C, hasta B, hasta G, tal, tal, tal. La pregunta es, ¿esos caminos que están contenidos en el árbol de prim son mínimos? Y la respuesta es no necesariamente. Algunas veces lo serán y otras veces no. Es decir, el prim lo que me garantiza es que la suma, que como árbol es el más pequeño, pero los caminos que están ahí contenidos no tienen que ser los más pequeños entre todos los posibles. Y al revés también podríais pensarlo, a ver si lo puedo hacer rápidamente, desde A hasta D, ADC, ADCB, ADCBF. Es que en este caso creo que hasta sí coincidía. ADC, ADCBG, ADC, DFAE, así, DFAE y de E a Z. Pues, ¿vale? Es que en este caso coincidía, era la mala suerte. Es que cuando buscas ejemplos para una cosa, son buenos para una cosa y no son buenos para otra. En este caso sí coincidía y podía decir, bueno, pues aquí tengo, poniendo todos los caminos que he encontrado aquí, resulta que es un árbol y me da un árbol que cada uno de los caminos desde A es más corto, es cierto. Pero como árbol generador tiene que ser, es el más pequeño posible, y vuelvo a decir lo mismo de antes, no necesariamente. Podría ocurrir incluso que alguno poniendo todo eso, diera la casualidad de que no fuera un árbol, fuese un subgrafo, pero aunque sea un árbol como en este caso, no tendría por qué ocurrir que fuese el árbol mínimo. Cada camino es más corto que todos los caminos posibles, pero como árbol no. Es lo que ocurre en este ejemplo, pero eso no tiene por qué ocurrir. Es decir, que el árbol que dé prim no tiene por qué ocurrir, ni siquiera tiene por qué coincidir que el árbol que dé prim tenga que ser igual al árbol que nos dé Dijkstra. No tiene por qué coincidir. Prim no nos tiene por qué dar los caminos más cortos y Dijkstra no nos tiene por qué dar el árbol más corto. Y aquí os tengo un ejemplo, que luego ya os voy a subir la relación completa, como ya la tengo escrita entera, y en esa resolución os escribo este ejemplo pequeñito, ¿vale?
Este es el grafo. Realmente es K4, ¿vale? Donde las tres aristas exteriores miden 3 y las tres aristas interiores miden 2, ¿vale? ¿Cuál es el árbol que nos da prim? Bueno, ahí tenéis el algoritmo, que es muy pequeñito, son solamente 3 pasos, pero además os podéis imaginar que si estas tres aristas miden 2, 2, 2, pues si consigo un árbol que meta al 2, el 2 y el 2, nos da peso 6 y obviamente ese es el árbol más pequeño posible, ¿vale? Porque si cambiáis el 2 por cualquier otra arista, pues ya va a medir como mínimo 7, ¿vale? Por lo tanto, ese es el árbol que nos da prim. ¿Y qué nos sale si calculamos los caminos más cortos desde A a cada uno de los vértices? Pues esos son los caminos más cortos desde A a cada uno de los vértices. Desde A hasta C es 2, desde A hasta B es 3 y desde A hasta D también es 3. ¿Son iguales los dos árboles que hemos obtenido? Como veis, no son iguales. Este árbol es 3 más 3, 6 y 2, 8, que es más grande que el 6 que teníamos aquí. Por lo tanto, este es el árbol que nos daría los caminos que construimos con Dijkstra, que tiene más peso que el árbol que nos da el algoritmo de prim. Y bueno, si os fijáis en cada uno de estos triangulitos, veis dónde está la clave. Como árbol era mejor añadir este 2 y este 2, pero como camino, 2 más 2 es más que el 3 que nos ha salido aquí. Por lo tanto, en cada uno tenemos soluciones distintas. Quedaros con este ejemplo, como veis, es un ejemplo pequeñito y fácil de ver, para que se os quite esa duda de que las soluciones que nos da Dijkstra y las soluciones que nos da prim son distintas. ¿Puede ocurrir que en algunos ejemplos coincidan? Sí, pero son casualidades y además no hay manera de saber a priori si nos va a dar la misma solución o no, ¿vale? Da la casualidad y realmente ha sido un poco culpa nuestra al buscar los ejercicios que en estos ejemplos, al menos en este, coincidían las dos soluciones, la de Dijkstra y la de prim, pero no tienen por qué coincidir, ¿vale? Había una última propiedad numérica de los árboles que era el número máximo de hojas que puede tener un árbol de una determinada aridad, ¿vale? En función de la altura, ¿vale? Entonces, bueno, pues el resultado era este que aparece aquí, que el número de hojas es más pequeño que la aridad elevado a la altura, ¿vale? Eso es una propiedad sencillita de los árboles. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos saturando todos los niveles de un árbol, esto es un cálculo muy habitual que se hace cuando se estudia complejidad, cuando se estudian los árboles de decisión, que es árbol que estudiaréis en algún momento. Un árbol de decisión es un árbol binario, donde vamos mirando alternativas. ¿Ocurre esto o esto? Y dentro de cada una de ellas ocurre esto o esto, o esto o esto, esto o esto. Es lo que se llama un árbol de decisión. Vamos cribando el espacio de búsqueda, preguntando por una propiedad y por la opuesta, ¿vale? Entonces, dependiendo del número de preguntas, tenemos el número de opciones. ¿Cuál es el número máximo de opciones? Pues todas las hojas que nos salen, las distintas hojas que vamos obteniendo. ¿Y de qué depende? Pues de la altura. Como en cada uno vamos multiplicando por 2, el primero 1 por 2. Multiplicamos por 2, multiplicamos por 2, multiplicamos por 2. Por lo tanto, ¿cuál es el máximo posible de opciones que tenemos? 2 por 2 por 2 por 2 por toda la altura. Pues 2 elevado a 8. La aridad elevado a la altura. Por lo tanto, el número de opciones, el número de hojas máximo que podemos obtener es la aridad elevado a la altura. Bueno, pues a partir de esa propiedad de los... Bueno, aquí se pone completo, pero realmente, ¿completo qué quiere decir? Que en cada nivel pongo 2. Realmente si quitamos la palabra completo, pues el resultado sigue valiendo, puesto que lo máximo que podemos añadir es completar todos los hijos, ¿vale? Bueno, pero aquí no nos preguntaba el número máximo de hojas, sino el número máximo de vértices internos. Bueno, al final lo que había que resolver era una inecuación. Como sabemos que el número de hojas es más pequeño que 4 elevado a 8, porque la altura era 8, la aridad era 4, porque nos decía árbol cuaternario, pues el número de hojas es al máximo como mucho 4 elevado a 8. Como el número total de vértices es el número de vértices internos más el número de hojas
y el número de vértices es 4 porque es cuaternario por el número de vértices internos más 1, pues quitamos la V y nos queda esta relación entre I y H. Este es el paso más habitual que hacemos en los ejercicios de árboles con raíz, ¿vale? Pues ya sustituimos H por 4 elevado a 8 y ya tenemos la acotación de la I. Entonces ya simplemente nos queda una inecuación donde despejamos la I y nos dice que I es más pequeño que 4 elevado a 8 menos 1 partido por 3. Una vez que tenemos esto, pues si tenemos la cota de H, tenemos la cota de I. Simplemente lo que había que hacer en este ejercicio. Porque en este ejercicio soléis tener una duda muy tonta, pero bueno, es una duda, ¿no? Que es quiénes son realmente los ejecutivos, ¿no? Es un problema típico de cuántas llamadas hay que hacer. Muchas veces lo que decimos, bueno, vamos a minimizar el número de llamadas para que una información pase a otro. Obviamente cuando hay que hacer las llamadas uno a uno, ¿no? Si no enviamos un mensaje por WhatsApp es más rápido. Pero cuando lo que queremos es comunicarnos uno a uno, pues cuál es el mínimo número de llamadas, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace un árbol de llamadas para pasar la información. Y es justamente lo que describe este ejercicio, que de los 125 ejecutivos que tiene una compañía, pues se van a pasar una determinada información y la van a hacer de manera en forma de árbol. El presidente llama a los vicepresidentes, los vicepresidentes llaman a los siguientes y así sucesivamente. Entonces, bueno, aquí la duda tonta que digo que suele surgir es que tanto el presidente, en este caso presidenta, como los vicepresidentes también son ejecutivos. Entonces, un error muy habitual en este ejercicio es decir, pues 125 más el presidente más los 4 vicepresidentes, pues tengo que trabajar con 130 nodos. No, ¿vale? El presidente y los 4 vicepresidentes forman parte de los 125 ejecutivos. Con lo cual, pues 125 era el número de vértices de ese árbol de llamadas. Los vértices internos son los que hacen las llamadas, porque las hojas solamente reciben la llamada, pero no hacen llamadas, con lo cual los vértices internos son los que hacen las llamadas. Y las llamadas, ¿qué son realmente? Comunicaciones entre uno y otro vértice, por lo tanto son las aristas. Por lo tanto, el apartado A nos preguntaba cuál era el número de aristas y el apartado B nos preguntaba cuál era el número de vértices internos. Una vez que tenemos identificado quién es el número total de vértices y qué es lo que significa cada una de esas preguntas, pues volvemos a aplicar las formulillas de los árboles. El número de aristas es el número de vértices menos 1, 124, y el número de vértices es 4 veces, porque era un árbol de aridad 4, por el número de vértices internos más 1. Por lo tanto, despejábamos la I y ya teníamos las llamadas. La otra manera es simplemente desde aquí, porque si sabemos el número de llamadas es 124 y como cada uno hace 4 llamadas, pues 124 dividido entre 4. Aquí he puesto 1. 124 dividido entre 4. Pero al final llegamos a la misma operación, obviamente, ¿vale? Pero se podía hacer directamente desde ahí. Al final es lo mismo. Por lo tanto, 124 llamadas, 124 aristas y 31 vértices internos.